¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva clase de tercero de secundaria. Tercero de secundaria. Estamos en la semana 27 y el tema de esta semana, en la semana 27 de literatura, en tercero de secundaria, es este de acá, lo puedes ver. Sí, la novela picaresca. La novela picaresca. Esta semana vamos a abordar un poco de la novela picaresca y un poco más, un poquito más, una clase, ¿no? Como que la primera parte de lo que luego vamos a consolidar la siguiente semana, que es el Lazarillo de Tormes, ¿ya? Vamos a ver hoy la novela picaresca. Muy bien, muchachones, muchachonas. A ver, ¿qué es la novela picaresca? Hemos estado hablando del siglo de oro, ¿sí o no? Claro, hemos estado hablando de Garcilaso de la Vega, hemos estado hablando de Fray Luis de León, profe, vimos la vida retirada de la clase pasada, ¿no? Un poco la biografía de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, ¿ya? Las traducciones que tenía de la Biblia, luego sus poemas. Ahora pasamos a esto, la novela picaresca. Y la pregunta es, ¿qué cosa es la novela picaresca? Una novela picaresca, amigos, amigas, es un subgénero narrativo, ¿ya? Es decir, estamos hablando de novela. Y la novela pertenece al género narrativo, al igual que el cuento, al igual que el mito, al igual que la leyenda, al igual que, ¿ya?, las fábulas, por ejemplo. La novela picaresca es un subgénero narrativo que se va a desarrollar en España, recuerdo bien, en España, ¿sí? Se va a desarrollar en España entre dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. Hemos estado viendo el Renacimiento. Primer Renacimiento, segundo Renacimiento y ya luego vamos a ver el Barroco. En este periodo intermedio entre lo que va a venir a ser el Renacimiento y el Barroco, va a darse esto de la novela picaresca. ¿Sí? Va a surgir en el siglo XVI, ¿sí? Va a surgir en el siglo XVI, o sea, estamos hablando de los 1500, ¿eh? En España, obviamente. Y los españoles la van a llamar, la crítica española la va a llamar luego la novela nacional, porque es el tipo de novela que apareció en esta parte de Europa, en España. ¿Sí? Mira, ¿dónde está? Muy bien, perfecto, todavía no lo muestro. Aquí. Estas novelas, se caracterizan por un estilo peculiar, ¿no? Un estilo bastante particular. Autobiográfico, es decir, el personaje principal cuenta su historia, la historia de su vida, lo que le pasó, ¿ya?, en un derrotero de tiempo de, ¿no?, más o menos un tiempo prolongado, desde cuando era niño hasta que se vuelve adulto, más o menos. Te va contando en toda la novela, ¿ya?, cómo va creciendo. Suele ser sarcástico también, muy sarcástico, y realista, ¿ya? Nada de fantasía, la realidad, hablar de lo que es, ¿ya? Bastante sarcástico también, o sea que es como que si, ¿no?, estuviera burlándose de su propia vida, burlándose de sus desgracias, burlándose de cuán de repente a veces triste, miserable puede ser la condición del ser humano, sobre todo viviendo en la pobreza, en la cual la novela picaresca va a retratar bastante bien, ¿ya? Esto es un tema muy importante en la novela picaresca que ahora vamos a ver. Muy bien. Mira, el protagonista principal de la novela picaresca va a ser el pícaro, ¿ya? Supongo que no lo ibas a saber, ¿no? El pícaro, ¿ya? El pícaro. ¿Quién es el pícaro? ¿Ah? El pícaro. Pícaro son las galletas, ¿no? Muy bien, no. Pícaro. ¿Quién es el pícaro? El pícaro es un güerito, es un sujeto más o menos así. ¿Ah? ¿Ah? Güey, está bien feo, profe. No lo digo por feo, ¿no? Mira su atuendo, mira cómo es, ¿no? ¿Ya? Mira, se viste como el Chavo del Ocho, ¿no? Algo así. Claro. Este es un cuadro. Este es un cuadro, no, en una reproducción de cuadro, pues obviamente lo impreso así, ¿ya? Que se llama El Pie Varo. ¿Ya? El Pie Varo es un famoso cuadro del siglo de oro, ¿ya? Eh, Muy bien, es un famosa pintura. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? Este cuadrito
del pícaro de este niño, ¿ya? Puede más o menos ejemplificar qué es la novela picaresca. Este niño es un niño pobre, está en una España del siglo de oro, de más o menos la época que estamos estudiando, ¿ya? Mira cómo está vestido, no sé si llegas a ver ahí, se apreciar sus dientes, está en un muy mal estado, ¿ya? Se ve una cara como que de decaído, de que no ha comido, pero aún así intenta estar feliz a su manera, ¿ya? Entonces retrata mucho la novela picaresca, la pobreza en la cual está sumida la gente en esta época. Y el estilo autobiográfico se representa en la vida de los personajes. El protagonista es el pícaro. ¿Quién es el pícaro? El pícaro es un niñito como este, ¿ya? Una persona como esta, ¿ya? Sin estudios, sin ningún tipo de educación, o sea, es analfabeto, pobre, muy pobre, pobre que no ni siquiera tiene zapatos, ¿ya? Bueno, de por sí ya eso se entiende que alguien puede estar, por la pobreza puede estar alguien sucio, puede estar mal vestido, ¿no? Obviamente por una condición de extrema pobreza. Si no tienes para comer, al menos te va a importar pues bañarte, asearte, cosas por el estilo, ¿no? Eso ya viene después. Entonces, el pícaro parece algo así como un pequeño vagabundo. Como no tiene para comer, ¿qué hace? Pues roba, ¿ya? Roba. Roba pues a los que tienen, o va al mercado y se jala una fruta, un pedazo de pan o lo que sea. Lo importante aquí es vivir, ¿ya? De cualquier forma, lo más importante en la novela picaresca, en este personaje que es el pícaro, es vivir. Y por eso el pícaro es alguien que tiene que ser astuto, ¿ya? Por eso nosotros entendemos la palabra pícaro así, ¿no? Tiene que ser alguien pícaro, alguien pilas, alguien vivo, alguien astuto, ¿ya? Porque si no fuera astuto y tú no tienes para comer, ¿qué cosa crees que te va a pasar? Pues te vas a morir, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente ellos no querían morirse, ¿ya? Y obviamente esa es la condición interesante de este tipo de novela, ¿ya? Aparece como un vagabundo que se gana la vida sin trabajar, ¿no? A veces sí trabaja, ¿ya? A veces trabaja, a veces no. Vamos a ver que la novela picaresca también evoluciona, ¿ya? No simplemente se queda en un periodo, sino que tiene fases, ¿ya? Muy bien, amigos, amigas. Importante para hablar sobre el pícaro. El pícaro se presenta como este protagonista que no tiene grandes pasiones, ¿ya? Por lo general va a ocultar sus pasiones, ¿sí? Las esconde, no las exhibe. No las exhibe, no exhibe sus pasiones. ¿Sí? Muy bien, no exhibe sus pasiones. ¿Ya? Es decir, puede que se enamore, pero de eso no se va a hablar mucho. Puede que odie, pero de eso tampoco se va a hablar mucho. Es como que si escondiera esas partes de su vida porque quiere hacerse el fuerte. ¿Ya? Ausencia de amor y odio en su vida, ¿no? Otra característica importante es que este tipo de novelas, por el contexto en el cual se vive, suelen ser bastante pesimistas. Y también se busca moralizar al individuo. Por lo general, en muchas novelas picarescas, el sujeto comienza siendo un truán, una persona que se aprovecha de los demás, ¿ya? Luego se vuelve un bandido y finalmente, casi al final de su vida, reconoce a Dios, ¿ya? Se vuelve católico, se vuelve cristiano, ¿ya? Entonces potencia su fe, ¿ya? Entonces, por lo general, estas obritas terminan siendo así. Algunas sí, más que otras, ¿ya? Pero algunas otras también, no necesariamente, ¿no? Como que se van un poco de eso, ¿ya? Muy bien. Pero al final sí se vuelven personas decentes, personas de bien, ¿ya? Un famoso autor que, por ejemplo, tiene una novela picaresca fue Francisco de Quevedo, ¿ya? Francisco de Quevedo, gran autor del siglo de oro que vamos a ver en el barroco, tiene una novela picaresca llamada La vida de el buscón llamado Don Pablos, ¿ya? Muy importante también, obra de Francisco de Quevedo. Muy bien, amigos, amigas, entonces vamos viendo de qué más o menos va la novela picaresca. Profe, ¿por qué se vivía así en España? ¿Ya? Mira, esto debe ser un problema de redistribución de la riqueza. Porque en el siglo XVI España tenía dinero. Tú sabes que los españoles invadieron a esta parte del mundo, al Perú, a México, ¿no? Algo que le llaman también conquista, ¿no? A su manera.
¿ya? Conquistaron el Perú, conquistaron México y tenían dinero, el oro. ¿Recuerdas que Atahualpa pues le ofreció mucho oro y plata a Pizarro y a los suyos, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, la corona española tenía oro, tenía plata. ¿Qué sucede? Que probablemente hayan gastado eso, o ese dinero que tenían, que amasaron, esa fortuna, ¿ya? Producto de las guerras, producto de una mala administración, hizo que cada vez, ¿no?, el dinero se vaya, ¿no? Recuerdas que los reyes que hemos estado viendo, ¿no? Carlos V, excelente reinado. Felipe II perdió una guerra, la Armada Invencible ya no tanto, luego sigue Felipe III y las cosas ya van cada vez empeorando. Aquí a España le tocó, ya, a los pobres sobre todo, pues les tocó vivirlo muy mal, ¿no? ¿Ya? De repente los nobles, los reyes sí tenían plata, pero no se las daban pues a los pobres, ¿no? O sea, estaban haciendo mal su trabajo, obviamente. En ese sentido, la literatura de la novela picaresca es pesimista, mis amigos, pesimista, ¿ya? Muy bien. Las aventuras de los pícaros podían ser ridículas, que eso es por lo general la novela picaresca siempre tiende a la risa, a la guasa, ¿ya? Siempre tiende a lo chistoso, ¿no? Pueden ser cómicas, ¿no? Eso es obvio, pícaro cómico, ¿sí? Cómico, sobre cosas astutas, ¿no? Y groseras también, ¿no? ¿Sí? Porque siempre se va a rodear el pícaro de esta gente, por ejemplo, borrachos, por ejemplo, gente de mal vivir, ladrones, vagabundos, ¿no? Gente, por ejemplo, del mundo de Lampa, ¿no? Esa gente, pues, que tiene un lenguaje bastante grosero en algunos casos, ¿ah? En algunos casos. Muy bien. El personaje es, miren chicos, lo que se va a llamar el antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? No sé si tú has visto, por ejemplo, cómics como, bueno, películas de cómics como Deadpool o, por ejemplo, Batman, ¿ya? Que les llaman antihéroes. No sé si has escuchado esto, ¿no? A Batman, por ejemplo, no lo llaman un héroe, lo llaman un antihéroe. De la misma forma a Deadpool, ¿no? Deadpool es considerado un antihéroe, no es un héroe exactamente. ¿Por qué, profe? ¿Qué hace que algo o que alguien no sea un héroe, sino un antihéroe? ¿Qué diferencia hay entre un héroe y un antihéroe? El héroe es un personaje moral, ¿ya? Es un personaje que hace el bien, ¿ya? Terminando la frase, sin mirar a quién, ¿no? Hace el bien, ¿ya? Hace las cosas por una suerte de ética, ¿no? Buscan ser buena gente siempre con todos, ¿ya? Buscan el bien del mundo, el bien universal. El antihéroe no. El antihéroe es un personaje más o menos atormentado, con problemas existenciales, que va haciendo el bien a la gente, pero si tú lo buscas, si tú lo provocas, fácil y te mata también, ¿ya? El antihéroe es un héroe, pero muy humano, ¿ya? Muy humano, con muchos defectos, ¿ya? Con cosas que podía hacer mal en su vida, ¿ya? Es como si una persona pues tratara de hacer bien las cosas, pero también hace cosas malas y la riega y no va por el buen camino siempre, ¿ya? Entonces, lo que más abunda aquí, o el personaje que es el pícaro, siempre es un antihéroe, no es un héroe, ¿ya? No es un héroe, o sea, no es el perfecto, no es el perfectito, no es Superman, esa cosa no, ¿ya? Esto es importante porque en muchos casos vas a ver que en la novela picaresca estos pícaros roban, estos pícaros estafan, estos pícaros pues hacen de las suyas, pero siempre tienen un lado muy bondadoso, ¿ya? Por lo general a quienes roban es a los que no les falta el dinero, ¿ya? Pero a los que les falta el dinero realmente a ellos por lo general no les pasa eso, ¿no? No se van del lado del villano tampoco, ¿no? Eso se llama antihéroe. Muy bien, un héroe con muchos defectos, que cae bien, cae chévere, ¿ya? Que este antihéroe es la oposición al caballero medieval, ¿ya? El caballero medieval sí era el perfecto, pues, ¿no? Así como el mío Cid, ¿no? Sumamente perfecto, recuerda que hemos visto el mío Cid, ¿no? No le falta absolutamente nada, ¿no? Anda con su super caballo, ¿ya? Muy bien, va ¿no? Se enfrenta contra los moros, ¿ya? Entonces besa su espada antes de matar a un moro, ¿ya? Encomienda su vida a Cristo, cosas así. Entonces, ya, ese es un héroe, pues, es un héroe, ¿no? Muy bien. ¿Qué más?
detalle importante. La novela picaresca es un género de reacción y protesta frente a dos tipos de novelas, sobre todo. La pastoril, novela de pastores, ¿ya? Novelas de pastores, o también, por ejemplo, poemas de pastores como el de Garcilaso de la Vega, la Égloga 1, Salicio un Amoroso, por ejemplo, de un lugar fantástico, muy bonito, ¿no? ¿No? Con un super río, ¿no? Con una increíble puesta de sol y dos pastores hablando sobre sus penas de amor. Y también va a ser una protesta contra la novela caballeresca, ¿no? Los caballeros, los castillos tienen que rescatar a la princesa, cosas por el estilo, ¿no? La novela picaresca va a pensar que tanto la novela pastoril como la novela caballeresca están mintiéndole a la gente. ¿Por qué? Porque la novela caballeresca y la novela pastoril se están quedando en puras fantasías. España no es así en esos momentos. España es un lugar pobre. Entonces lo que quiere hacer la novela picaresca es retratar la pobreza, la realidad en la cual se está viviendo. ¿Ya? No es que la gente esté viviendo con un lugar súper bonito donde están los pastores ahí hablando de sus penas, no. Ni tampoco de caballeros, porque ese tiempo ya pasó, ya es la Edad Media, esto no es la Edad Media ya. Muy bien, entonces es importante la crítica, ¿ves? La crítica. Muy bien. Otra cuestión importante. Estableciendo periodos, amigas y amigos, podemos ver que la novela picaresca se podría decir que tiene dos periodos diferenciados, dos. El primero es el que nosotros vamos a llamar el periodo de iniciación. Y el segundo, final, es el periodo de madurez. ¿Sí? Muy bien. El periodo de iniciación se refleja como que la entrada, ¿ya? La entrada de un personaje que trata de reflejar las costumbres sociales de España de esta época, ¿no? A través de sus aventuras, ¿no? Tiene una serie de aventuras que se va viendo, pues, cómo la gente va, ¿no? Va haciendo su vida, ¿no? Se encuentra con una persona, por ejemplo, un ciego, luego de repente con un clérigo, luego de repente con un escudero, como en el caso, por ejemplo, de Lazarillo de Tormes, famosísima novela picaresca que la clase que viene vamos a ver, ¿ya? Un ejemplo clave es el Lazarillo de Tormes, que es una novela del siglo XVI, de 1554, donde pues Lazarillo de Tormes es un pícaro, es un chico imperfecto, personaje imperfecto, y luego tiene una vida estable, ¿no? Para el decurso de su vida uno va leyendo lo que le va pasando al pobre Lázaro se llama el chico, ¿ya? Y al final pues llega a tener una vida medianamente ordenada, bonita, amigable, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo. ¿Ah? Eso es en el periodo de iniciación, pero luego la novela picaresca se va a consolidar y va a resaltar otros aspectos, como por ejemplo que el pícaro evoluciona. El pícaro evoluciona y se vuelve mucho más, vamos a decir así, mucho más cínico, mucho más desvergonzado, ¿ya? Un sinvergüenza, ¿ya? Y mucho más pesimista también. Nada importa, todo me vale, puedo robar, ¿ya? Puedo hacer de las mías, ¿ya? Y eso se da a fines del siglo XVI. Mientras que el periodo de iniciación es a comienzos, bueno, mediados se podría decir, ¿sí? Mediados, para ser exacto, mediados, chicos, 1554, ¿ya? Mediados. Vamos a ponerle aquí mitad, la mitad del siglo XVI, ¿sí? El periodo de madurez será a fines del siglo XVI. Y luego va a extenderse. Por ejemplo, una obra muy representativa es Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, que fue un famoso escritor español, ¿ya? Del siglo de oro también, novelista, ¿ya? Esta obra tenía dos partes, pero bueno, solamente se habló de la primera, que es una obra de 1599. Entre las principales obras picarescas, ¿ya? Antes de eso, recuerda, en el periodo de iniciación, el pícaro es un pícaro imperfecto, se ve la crítica de la sociedad al autor, ¿ya? Pero no más. En el periodo de madurez, el pícaro se vuelve mucho más pesimista y cínico, desvergonzado, ¿no? Las principales obras, por ejemplo, tienes La vida del buscón llamado Don Pablo, La vida del buscón llamado Don Pablo, ¿ya? Que es una famosa novela picaresca de un personaje de Segovia, segoviano, que también va desarrollando su vida, va haciendo de las suyas, ¿ya?
famosísima obra de Francisco de Quevedo y Villegas, poeta, novelista, escritor, entre otras cosas, genial. Francisco de Quevedo, ¿ya? Muy bien, es una de sus obras más celebradas también, más graciosas. Por ejemplo, tienes otra que es Riconete, Riconete y Cortadillo. Riconete y Cortadillo. Que esta es una novelita que forma parte del grupo de novelas llamado las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares. ¿Ya? Tienes aquí a Miguel de Cervantes Saavedra, famosísimo autor. El de Don Quijote de la Mancha, profe, ese mero, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? Que cuenta esta historia de Riconete y Cortadillo, que son dos, algo así como que asaltantes, ¿no? Que van haciendo su vida, ¿ya? También típica historia picaresca, típica historia, típica novela picaresca, ¿ya? Miguel de Cervantes Saavedra, que le interesaba mucho la novela picaresca en ese sentido, hizo El Riconete y Cortadillo. Muy bien. Y, bueno, la que ya citamos, que es mucho más antigua que estas dos, que es Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Muy bien. ¿Ya? Perfecto, para acabar, amigos, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, vamos a dar algunas indicaciones muy claves. El Lazarillo de Tormes, pues, es la novela picaresca más famosa de todos los tiempos. Está acá, ¿ya? No sé si saben de esto, ¿ya? El personaje principal, Lázaro, es uno de los personajes más importantes de la literatura española, también de la literatura universal. Ha inspirado a otros personajes, ¿ya? Famosísimos, por ejemplo, en la historia, como por ejemplo Oliver Twist en Inglaterra, o por ejemplo Tom Sawyer en los Estados Unidos, ¿ya? No se hubieran hecho esos personajes si no existiera esta novela, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes. Cuenta la historia de un niño bastante pobre que tiene que tratar de sobrellevar las calamidades de la vida, tratar de sobrellevar la pobreza en la cual vive, tratar de comer todos los días, ¿ya? Que es algo que nosotros afortunadamente no pasamos por eso, ¿no? Tenemos donde vivir, tenemos donde comer, ¿ya? En cambio él no tenía absolutamente nada, ¿no? Tenía que sobrevivir como podía. Y a través de su astucia, porque es un pícaro, tiene que sortear ¿no? Los avatares, los problemas, los pesares de la vida, ¿ya? En una España bastante pobre, ¿ya? Publicado en 1554, ¿ya? Se publica en Burgos, amigos, aquí no se sabe muy bien, se publica en Burgos, también se publica en Alcalá de Henares y también en Amberes, que es Bélgica, ¿ya? Al parecer se publican al mismo tiempo, ¿ya? Entonces probablemente la obra sea un poco más antigua, pero los ejemplares más viejos se encuentran en 1554, tanto en Burgos, en Alcalá de Henares y en Amberes. ¿Ya? Muy bien. Género, narrativo, pues. Género es narrativo, porque estamos hablando de una novela. Eso ya lo vimos al comienzo de la clase. Especie, novela picaresca. Sí, novela picaresca. Sí, todos, novela picaresca. Autor, ya, aquí. No se sabe cuál es el autor de Lazarillo de Tormes. ¿Ya? No se sabe, no se conoce hasta ahora. ¿Ya? Y probablemente no se lo conozca nunca, ¿ya? Es así como el mío Cid, ¿no? ¿Ya? Bueno, no vais a decir, ah, profe, anónimo igual que el mío Cid, no es el mismo. No, 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 bueno, ¿ya? Muy bien. No se sabe, se desconoce, desconocido. El estilo es autobiográfico porque Lázaro narra su vida, ¿ya? Cómo fue pasando de amo en amo, ya luego lo vamos a ver, ya esta figura de los amos, el ciego, el clérigo, ¿ya? Que van a ser muy importantes en la vida de Lázaro porque ellos sí van a ayudarlo a sobrevivir, a darle de comer en algunos términos, y también abusan de él, lo explotan, ¿no? Los posibles autores, hay varios, ¿ya? Yo he puesto simplemente dos: Fray Juan de Ortega y Diego de Hurtado, que mencionan como probables autores del Lazarillo de Tormes, pero nada está probado. Si te preguntan quién es el autor de Lazarillo de Tormes, la respuesta es anónimo, no se sabe. ¿Ya? Muy bien. Estructura, tiene un prólogo, donde él habla, bueno, una introducción a la vida, y los 7 tratados que tienen que ver con los amos que va a tener en su vida Lázaro. ¿Ya? Muy bien. Hay una posible influencia de una corriente filosófica llamada el erasmismo, en la cual criticaba a la Iglesia Católica, porque hay bastantes pasajes en el Lazarillo de Tormes donde se ve esta crítica a la Iglesia Católica.
Y esta obrita también formó parte de el Index, que es un documento, un libro, donde se registraban los libros que eran problemáticos para la Iglesia Católica, los libros que la Iglesia Católica quería censurar. En ese sentido, formó parte del índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque, como te estaba diciendo, el Lazarillo de Tormes criticaba la injusticia, criticaba que mientras de repente algunos curas, algunas religiosas comían, estaban todos gordos y ¿no? Tenían mucho que comer y eran ruines, estafaban a la gente. Había mucha gente, muchos pobres, que ni siquiera tenían para comer, pues, ¿no? Ni siquiera tenían zapatitos, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso es todo. Entonces, cuídate mucho. Recuerda que hay tareas, son 10 preguntas. Elaboraslo tú. Desarrollamos hoy el Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. Recuerda el tema más general. Cuídate mucho. Te saluda el profesor Jonathan Mosero. Chau.